Buenas tardes para todas y todos. El programa egresados les da la bienvenida a los asistentes a la conferencia Ritmos de la Vida, el reloj biológico. Esta conferencia tiene como objetivo brindar a la comunidad la oportunidad de conocer los últimos hallazgos sobre los ritmos circadianos, cómo el cerebro los regula y su importancia en las funciones fisiológicas de los organismos. Nuestra conferencista es Sandra Paola Cárdenas García. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, candidata a doctorado en neurociencias de Washington University en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Sandra. Este espacio es todo tuyo. La dinámica que vamos a llevar para las preguntas es, pues, si tienen preguntas pueden abrir su micrófono y también las pueden escribir por el chat a lo largo de la conferencia. Vamos a estar tomando la asistencia por el chat, entonces, pues para que estén pendientes de diligenciarla. Le damos la bienvenida a Sandra. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos perfecto. Maravilloso. Ok. Bueno, buenas tardes, noches, días, no sé de dónde se unen diferentes personas. Como ya mencionaron, mi nombre es Sandra Paola Cárdenas y hoy quería pues compartir con ustedes parte de lo que estoy haciendo en mi tesis de doctorado en neurociencias. Y espero pues que esto sea más un diálogo donde ustedes me puedan preguntar si algo no queda claro. Es muy como específico a nivel científico, pero espero poder hacer un buen trabajo para transmitir la idea general y que no nos queden con un sinsabor de no entendí qué dijo esa persona en esta conferencia. Ok, entonces yo decidí denominar esta conferencia Ritmos de la Vida, el reloj biológico. ¿Y cuáles son los ritmos de la vida? Entonces, para empezar, la Tierra, el planeta Tierra, está expuesto a diferentes condiciones a lo largo del día. Entonces, en momentos del día recibe la luz solar y la temperatura incrementa, y en otros momentos del día el sol se oculta y la temperatura disminuye y no recibimos la luz solar. Este fenómeno fue muy importante a nivel evolutivo porque permitió a las especies anticipar la luz. ¿Y por qué es importante anticipar la luz? Porque nos confiere una ventaja para defendernos de depredadores o buscar alimento, o los depredadores encontrar a su presa. Entonces, todas las formas de vida a lo largo de la evolución experimentaron estos cambios de luz y temperatura y por tanto debieron adaptarse a estas condiciones. Y son los que conocemos como ritmos circadianos, que es el ritmo de 24 horas, que es lo que toma para la Tierra rotar sobre su propio eje. Entonces, estos ciclos, como dije, se ajustan a las 24 horas y circadianos viene etimológicamente de la palabra circa, que es alrededor, y diem de día. Entonces, ¿cuánto le toma a la Tierra completar un día? Y como ya mencioné, me atrevería a decir que todos los organismos que están en el planeta Tierra, pues tienen un ritmo que se ajusta a estos cambios ambientales. Pero no fue sino hasta 1729 donde este científico francés y astrónomo, muy curiosamente estaba investigando esta planta que muchos conocemos como, no sé, como dormilona, y su nombre es Mimosa pudica. Entonces les voy a mostrar acá un videíto, y este experimento se hizo en ese momento, donde les llamó la atención que durante el día las hojas de la planta estaban abiertas y durante la noche se cerraban. Durante el día se abrían y durante la noche se cerraban. Entonces él se dijo, bueno, probablemente esta apertura y cierre de las hojas está dada por la luz solar. ¿Qué pasa si yo la pongo en oscuridad constante, donde no le llegue la luz? Y lo que vio es que inclusive en oscuridad constante las hojas se siguen abriendo y cerrando. Eso quiere decir que debe haber algo intrínseco, endógeno, interno dentro de la planta que se ajusta a un ritmo de 24 horas pese a que no recibe las señales del medio ambiente.
Entonces, él como que fue la primera pista de que existía un reloj interno. Y nadie le interesó mucho este descubrimiento, sino fue hasta 200 años después donde estos investigadores estadounidenses, en 1938, decidieron que querían ajustar el funcionamiento del cuerpo humano a un ritmo de 28 horas. Nosotros, como el comportamiento más intuitivo que podemos nosotros tener acerca de nuestro propio ritmo circadiano, es que durante el día estamos activos y durante la noche dormimos. Pues ellos querían que fuera 28 horas. ¿Y cómo lo hicieron? Se fueron a una cueva, controlaron la temperatura y la luz, y aquí se ven todos, no sé si ven mi láser, vamos a ver. Aquí se ven todos los implementos que ellos usaron para controlar la intensidad de la luz y la temperatura y exponer a la luz, exponerse a la luz en un periodo de 24 horas. Y lo que pasó es que no pudieron. Y no pudieron porque en su reloj interno, el reloj es de 24 horas, seleccionado por miles de años. Pero también les dio la información de que también nosotros los seres humanos tenemos un reloj endógeno y que ese reloj sigue un ciclo de 24 horas, que es lo que le toma al planeta rotar sobre su eje. Entonces esto quedó así y unos años después, aprovechando a diferentes organismos que tienen muchas ventajas para estudiarlos porque su vida es muy corta comparada con la nuestra, se descubrieron lo que serían los genes del reloj. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Esta es la mosca de la fruta, que está siempre encima de los bananos, Drosophila melanogaster, y algo muy chévere de esta mosca es que se pueden inducir mutaciones rápidamente. Entonces ponen un agente mutagénico, cuyo nombre no es necesario, ni siquiera sé cómo pronunciar, pero lo que hace este agente mutagénico es el ADN, para los que no están familiarizados, es una doble hélice de nucleótidos, y estos nucleótidos tienen diferentes bases nitrogenadas. Entonces lo que hace el agente mutagénico es alterar el patrón de estas bases nitrogenadas y sustituirlas entre ellas. Y cuando se sustituyen entre ellas se generan mutaciones, y estas mutaciones luego puede uno observar qué causa en el organismo. Entonces, por ejemplo, hay muchas moscas que con unas mutaciones en particular, las alas son pequeñas o los ojos son blancos, pero en el caso de esto, lo que hicieron fue registrar la actividad locomotora de las moscas. Y aquí en estos tubitos se meten las moscas y las moscas empiezan a caminar de arriba abajo y uno puede hacer un registro de la actividad locomotora de las moscas en un gráfico que conocemos como actograma, porque es de actividad. Entonces, esto es un dibujito que yo hice para explicar más o menos de qué se trata el actograma, donde cada fila acá representa un día. Aquí está en periodo de oscuridad y como las moscas son diurnas, pues casi no se mueven en la oscuridad porque están descansando y durmiendo. Y en el momento en que hay luz, se mueven y las barras negras representarían la actividad de la mosca a lo largo del tubito. Y esto pues en un periodo de 24 horas, que es el día. Entonces, lo que se dieron cuenta los investigadores es que al hacer una mutación, unas neuronas ya no tenían un ritmo de 24 horas, sino que esta es una mosquita normal que tiene un ritmo de 24 horas, pero habían otros mutantes donde no tenían un ritmo en absoluto, estaban completamente arrítmicas. Entonces, acá vemos que no hay un patrón, la mosca está corriendo en momentos aleatorios a lo largo del día, pero también había otros mutantes cuyo periodo de actividad era corto, que se le llamó como mutante de periodo corto, de 19 horas, y también había un mutante de periodo largo, de 28 horas. Entonces fue la primera vez que se pudo entender cómo los ritmos circadianos se están regulando, y es porque hay unos genes que regulan el comportamiento, al menos, de locomotor de estas moscas, y probablemente están regulando otras funciones fisiológicas dentro del organismo. Y este es el primer artículo que se publicó de ello, que a mí siempre me parece muy nostálgico, me parece bonito ver el artículo y los autores del artículo hace muchos, muchos años, y que son la base de nuestros avances científicos actuales. Bueno, después ellos hicieron las mutaciones, pero no sabían cuáles eran los genes, sino fue hasta que estos tres señores, también estadounidenses,
pudieron descubrir cuáles eran esos genes que causaban esas mutaciones para que las moscas tuvieran un periodo de actividad corto, un periodo de actividad largo, o no tuvieran un periodo en absoluto. Este es el paper y por este descubrimiento se ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2017. Y este es el artículo que publicaron en ese momento, donde nuevamente esto es un actograma, cada línea representa un día, las barritas representan periodos de actividad. Esto es una mosquita normal que tiene un periodo de 24 horas, que es lo esperable, dado que ese es el periodo que le toma a la Tierra completar su ciclo en un día. Pero también está el mutante de un gen que decidieron denominar periodo, porque está afectando el periodo de la actividad. Periodo corto, periodo largo y el mutante que no tiene un periodo en absoluto, que es completamente arrítmico, y vemos acá todas esas barras negras que la mosca no sabe qué momento del día es. Lo cual, esto fue clave para el estudio de los ritmos circadianos, porque esto es un ejemplo muy notorio de cómo un gen regula un comportamiento en los animales. Y casi nunca podemos hacer esa traslación tan directa, pero en el caso de los ritmos circadianos sí hay un reloj que está configurado en unos genes. Y les voy a mostrar un poquito el reloj que se fue ampliando con más genes que participan en lo que conocemos como el reloj molecular. Y no vamos a entrar en... bueno, si tienen preguntas, por favor, me dicen para que no sea como muy monótono yo hablando las 2 horas. Y les voy a mostrar cómo es el reloj molecular, como a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque es muy bello. Es muy bello si uno lo ve a nivel como de el mecanismo evolutivo seleccionado por casi todas las formas de vida en el planeta Tierra. Entonces, este es el reloj molecular de la vida. Y el reloj molecular, entonces acá hay una célula, que es una célula eucariota, y en su núcleo está ocurriendo, bueno, en su núcleo y citoplasma. El citoplasma es la parte externa, que no está en el núcleo. Está ocurriendo este mecanismo. Entonces vamos a ir por ello. No importan los nombres, lo que importa es que aquí está periodo, el gen que descubrieron, y que hay otros genes también conocidos como genes reloj. Entonces lo que va a pasar con estos genes es que este gen, conocido como BMAL y CLOCK, va a promover la expresión de estos otros genes de reloj, que incluyen periodo y otro que se llama criptocromo. Entonces esto es como una rama de activación de expresión, por eso lo pongo como positivamente. Y luego cuando estos genes se expresan, que la forma en cómo los genes se expresan es a través de una proteína, puede ser a través de una proteína que tiene una función particular, esta proteína inhibe la expresión de estos dos genes. Y al inhibir la expresión de estos dos genes, pues ellos ya no van a poder, al inhibir la acción, no la expresión, la acción de estas dos moléculas para promover su expresión, pues ya no va a poder permitir la expresión, lo que está en últimas generando que periodo, si nos enfocamos solo en el gen, periodo está inhibiendo su propia expresión. Y eso se conoce como un ciclo de retroalimentación negativa. Y cuando uno evalúa los cambios en los niveles de expresión de esta proteína a lo largo del día, pues no es de sorprender que cada ciclo de expresión le toma alrededor de 24 horas, es decir, un día, que mientras se va acumulando durante la noche, pues al mismo tiempo va a empezar a inhibir más a estas otras dos proteínas y sus niveles van a disminuir y luego van a volver a aumentar. Y sus niveles disminuyen porque también se degrada a lo largo del día. Entonces, ese es el reloj que casi todos los organismos comparten. No son los mismos genes para vertebrados e invertebrados o para plantas y animales, pero sí es una característica homóloga que se comparte en diferentes organismos, incluyendo bacterias y parásitos. Ok. La pregunta es, en mamíferos, ¿cómo el cerebro regula los ritmos circadianos? Y a mí me gusta mucho esta imagen porque evidencia la complejidad del funcionamiento del cerebro. El cerebro es el órgano más importante en los mamíferos porque controla todas las funciones fisiológicas, no todas, la mayoría. Y hay un montón de circuitos que se entrecruzan entre ellos. Y entender
cuál es la área del cerebro que regula los ritmos circadianos pareciera una tarea imposible. Pero podemos aprovecharnos de la intuición. Entonces, lo que va a ser como el diálogo es como tratar juntos de descubrir por nuestra cuenta cuál sería esa área del cerebro. Y lo más intuitivo que podemos pensar es que si hay un área del cerebro que regula los ritmos circadianos, esa área debe percibir señales del medio ambiente. Porque aunque nosotros tengamos un reloj endógeno, y lo notaron cuando los científicos se metieron en la cueva y se dieron cuenta que aunque no había luz solar, aún así tenían un ritmo de 24 horas, ese ritmo de 24 horas se tiene que sincronizar con el medio externo. Eso quiere decir que la señal tiene que venir de los ojos, que son los que perciben la luz, y hacia donde vaya esa señal puede ser probablemente el área donde donde se regulen los ritmos circadianos. Y bueno, pues sí se encontró el área, y esta área, que es aquí representado en esta imagen como este puntito amarillito muy chiquitito, se llama el núcleo supraquiasmático. Y le vamos a decir E100, porque es más fácil en vez de decir todo a lo largo de la charla el núcleo supraquiasmático, pero se llama núcleo supraquiasmático porque está arriba del quiasma, por eso es supra, y el quiasma es una estructura donde se unen los nervios ópticos. Entonces están los dos nervios ópticos de nuestros ojitos y se unen abajo en la parte ventral, y ahí es donde se unen en el quiasma, y justo arribita está el núcleo supraquiasmático. Y el núcleo supraquiasmático debe ser el área que reciba estas señales del ambiente y que además regule los ritmos circadianos en el resto del cuerpo. Entonces podemos pensar que el núcleo supraquiasmático es el maestro de la orquesta circadiana. Es el que recibe las señales externas y al mismo tiempo regula las funciones internas del organismo para que todo se alinee en el momento correcto del día. Como por ejemplo, el cuerpo se tiene que preparar para despertarse, y para que se prepare para despertarse tienen que alinearse todas las funciones fisiológicas para eso, que por ejemplo primero es liberar cortisol, que es la hormona del estrés, y por eso nos cuesta tanto levantarnos en la mañana, porque es muy estresante. Pero también nuestros músculos se tienen que activar y nuestra tensión debe afinarse, entonces todo debe estar alineado, y es el núcleo supraquiasmático el que envía las señales al resto del organismo para decir qué hacer en qué momento del día. Así nuevamente, este es el reloj, lo podemos decir como que es el marcapaso central, y el marcapaso central informa al resto de los relojes secundarios del organismo qué hacer en qué momento del día. Sí. Ok, entonces ahorita, ¿cómo se dieron cuenta que era el núcleo supraquiasmático? Entonces se dieron cuenta, pues probablemente tenía que llegar la señal desde los ojos, pero ¿cómo probar que es el núcleo supraquiasmático? Entonces esta pregunta se puede traducir en, vamos a probar qué es necesario. Y la forma para probar que algo es necesario es removiéndolo. Y esto fue lo que hicieron los científicos. Entonces acá es un dibujito donde está, pues está la luz que la sensan las células de la retina, y la retina envían estas señales hacia el núcleo supraquiasmático, y aquí está el tracto donde están los nervios que envían las señales, y luego el E100 debe enviar la señal para el resto del cerebro e informar qué hay que hacer. Entonces, hacemos una disección del núcleo supraquiasmático en el ratón y hacemos un corte cerebral. Es esta área chiquitica de acá, y si yo hago un zoom, son dos núcleos. Es un núcleo que tiene dos partes, es bilateral. Y cuando hacemos acá una marcación de neuronas, está más negrito porque hay un montón de neuronas condensadas en esa área pequeñita. Y lo que hicieron los científicos fue como, ok, vamos a removerlo. Y lo que insertaron un electrodo, quemaron esa área del cerebro, ya no está acá. Y entonces acá esto es un zoom de cómo ya no se ve el núcleo supraquiasmático. Y luego evaluaron señales que están reguladas temporalmente, como por ejemplo los niveles de corticosteroides.
Y este es el primer paper que muestra que el núcleo supraquiasmático fue necesario para regular ritmos circadianos en la segregación de hormonas, en este caso corticosteroides. Entonces acá hay diferentes controles. Este es un control donde solamente se hace la cirugía, porque uno puede pensar que solo el hecho de hacer cirugía puede afectar el ratón. Y acá otros que eran ciegos, otros que les hicieron removieron solo cierta parte del núcleo supraquiasmático, pero solamente los ritmos se atenuaron casi en su totalidad cuando fue completamente destruido el núcleo supraquiasmático. Entonces, esto es lo que nos dijeron, y hay muchos más estudios que corroboran esto. Yo solamente les estoy mostrando lo primero porque me gusta hacer como una trayectoria histórica, pero hay muchos estudios que luego comprobaron que el núcleo supraquiasmático es necesario para controlar los ritmos circadianos en los mamíferos. La siguiente pregunta ¿es el núcleo supraquiasmático suficiente para regular los ritmos circadianos? Entonces, la forma en cómo se hicieron estos experimentos es muy inteligente, además muy difíciles, y vamos a ir sobre eso, es que esto es una imagen de los primeros papers, y acá ellos destruyeron el núcleo supraquiasmático y dijeron, bueno, pues ya este ratoncito no puede regular sus ritmos circadianos porque no tiene núcleo supraquiasmático. Vamos a probar si es suficiente. Entonces, implantaron el núcleo supraquiasmático de otro animal. Entonces, aquí se ve la implantación, y aquí lo que están haciendo es un zoom, donde se ve que las neuronas pues están comunicándose con las otras áreas del cerebro. Y vamos a hacer un zoom de este actograma. Entonces, acá nuevamente, cada fila representa un día, las barras negras son actividad. Esto es un ratón, entonces como los ratones son nocturnos, probablemente aquí está la oscuridad. Aquí en negro, bueno, sí, aquí está en negro, la oscuridad, y esto es durante la luz, y corren durante el periodo de oscuridad. Y en este experimento tenían dos mutantes, uno normal y uno que tenía periodo de actividad corto. Luego lesionaron el E100, y cuando lesionaron el E100 ya no había ningún patrón en absoluto, algo que ya se ha comprobado que es necesario para controlar los ritmos circadianos en la liberación de hormonas, pero también en actividad locomotora. Y luego vamos a implantar un nuevo E100. Hicieron el trasplante, pero para estar seguros de que el trasplante era el que estaba restaurando los ritmos circadianos, trocaron el donador. Entonces, al que era normal, le trasplantaron un núcleo supraquiasmático de periodo corto, y al que era de periodo corto le trasplantaron un núcleo de periodo normal. Y voilà. Cuando le hicieron el trasplante, los ratones empezaron a mostrar nuevamente ciclos que se ajustaban a un periodo corto, en este caso, y a un periodo normal, en este caso, probando que el núcleo supraquiasmático por sí mismo es suficiente para restaurar los ritmos circadianos. Una de las preguntas que ustedes me pueden hacer es como, ¿pero por qué se ve así como está pendiente, así? Bueno, primero porque es el periodo corto, pero cuando en los controles también se ve como si no fuera completamente alineado, porque no es de 24 horas, porque se ve como si estuviese cambiando cada día. Pues porque aunque fue como que es muy elegante este mecanismo evolutivo, no es de 24 horas exactas, sino es de 23.7 horas, lo que quiere decir que cada día el ratón se levanta un poquito, o nosotros también. Si no existiera ninguna luz artificial, cada día nos levantaríamos un poquito más temprano, y por eso se ve una pendiente. Espero que todo esté claro. Ok. Por otra parte, yo les estoy hablando de la luz, y la luz es la primera señal que le dice a nuestro organismo esta es la hora del día, pero también hay otras señales externas que regulan los ritmos circadianos, y se les conocen como Zeitgebers, y esto es una palabra en alemán y no lo puedo pronunciar en alemán, así que lo voy a hacer con pronunciación Zeitgebers. Y Zeit significa tiempo y Bigger significa el que da, entonces son señales que dan el tiempo. Y hay diferentes Zeitgebers. Uno de ellos es la luz, pero también la alimentación, y también la temperatura, y también la actividad física, o también el ruido externo. Todo eso son señales que percibe nuestro cerebro como indicadores de que de qué momento del día, en qué momento del día nos encontramos. Y esto va a ser muy importante. El hambre despierta también. El hambre también es un indicador de
sí, la comida o la ausencia de comida son señales que le dicen a nuestro cerebro qué momento del día es. Entonces, probablemente si uno no comió, el cerebro va a estar como muy confundido porque uno cena normalmente a una hora y si no comió es como, entonces no es la hora de la cena. Ahora, los mecanismos de cómo el cerebro lo hace y cómo lleva esa señal al cerebro y al estómago, no lo sé. Por eso no voy a preguntar. Entonces, bueno, aquí está la luz como la señal principal, pero también, como dije, la alimentación y la actividad física son señales secundarias o side givers que también regulan los ritmos circadianos. Entonces, los relojes periféricos también, o sea, yo he hablado mucho que el E100 controla los ritmos circadianos y es cierto, pero él no está aislado del resto del organismo y al mismo tiempo tiene que coordinarse con él mismo, con el organismo. Así que debe recibir señales del resto del cuerpo para poder alinear las funciones de forma correcta. ¿Qué pasa cuando no hay una alineación de los relojes? Pues se generan enfermedades. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con o personas que no son constantes con sus hábitos de vida y no tienen una hora establecida de comida o de actividad física, pues eso hace que haya más predisposición para la generación de enfermedades porque estoy desalineando los relojes de mi cuerpo y mi cuerpo está confundido, no sabe qué hora del día es y no sabe cómo regular las funciones de forma óptima. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Ok. Bueno, y esto es un video que me pareció bonito. ¿Y cómo saco esto? No sé cómo empezar. Vamos a poder ver. Creo que tienes que deshabilitar el láser para que te deje. Como que lo trato de arrastrar y me dejan un bordecito. Esa es una muy buena pregunta. ¿De qué depende que haya personas más activas en la mañana y sean más madrugadoras comparado con otro? Se llama cronotipo. Entonces, los genes que les estoy hablando del reloj molecular son diferentes para todas las personas. Son muy diferentes. Aunque sí todos tenemos cierta como similaridad en los genes, pues hay unas sustituciones que hacen que la proteína se funcione diferente y por tanto el resto del organismo funcione diferente. Entonces hay cronotipos mañaneros, que son las personas que son muy activas en la mañana, y hay cronotipos trabajo tarde, que están mucho más activos en la noche. Así que eso siempre me parece como chistoso, porque cuando los papás a uno le dicen que tú no madrugas, si no haces eso, es como, bueno, pero tú me lo transmitiste en los genes. O sea, culpa mía no está un poco completamente. Así que eso está en los genes. Eso de esa diferencia en la actividad de las personas a lo largo del día está codificada en sus genes. Es una muy buena pregunta. Vamos a ver si me deja. No creo que me deje. Bueno, no es un video muy importante, pero sí, lo puedo compartir. Mira, aquí está, pero no quiero que lo vean todo porque es muy largo. Bueno, les voy a compartir. Es un video muy cortito donde muestra lo que les he como explicado hasta el momento de cómo el núcleo supraquiasmático recibe las señales externas y esas señales externas le van a informar, por ejemplo, a otras partes del cerebro que es hora de levantarse o es hora de acostarse. En el caso de los seres humanos, la melatonina es una de las moléculas señalizadoras que les dice a nuestro organismo es hora de dormirse. Y la exposición a la luz artificial afecta la secreción de melatonina. Por eso nosotros estamos alterando nuestros propios ritmos circadianos. Pero bueno, más adelante vamos a ver eso. Bueno, entonces, hasta el momento tenemos que el núcleo supraquiasmático es necesario, es suficiente para regular los ritmos circadianos. Pero algo que no podemos dejar escapar es que el núcleo supraquiasmático es un área del cerebro y el cerebro contiene neuronas y las neuronas se comunican de forma muy especial comparado con el resto de las células del organismo.
¿Y por qué? Porque generan impulsos nerviosos. Eso también pasa con los músculos, pero las neuronas son más especiales en este aspecto porque controla el resto de las funciones del cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona? Hay una neurona que está enviando un mensaje a la siguiente neurona. Y en este espacio acá de comunicación se llama sinapsis. Y si yo hago un zoom de la sinapsis, voy a ver que la neurona presináptica está liberando una molécula. Entonces, esta molécula es un neurotransmisor, porque viene la neurona y está transmitiendo una señal. Y es neurotransmisor se une a un receptor en la segunda neurona que le va a informar que algo. Y esa señal puede hacer que la actividad de la siguiente neurona aumente o que disminuya, dependiendo del tipo de circuito neuronal y del neurotransmisor. ¿Y si yo hago, qué es esto? Estos son impulsos nerviosos. Y los impulsos nerviosos que ustedes ven acá son cambios en el potencial de las neuronas, que es lo mismo que haríamos como cuando se nos descarga el celular y lo conectamos a un enchufe, pues el celular, la batería tiene 0 voltios en ese momento porque está descargada. Pues cuando lo conectamos al enchufe, el enchufe tiene un voltaje, digamos, no sé, 140 voltios, yo no sé cuál es el voltaje. Y como hay una diferencia en el potencial eléctrico, van a empezar a transmitirse, no necesariamente es así, pero creo que es una buena energía, cargas hasta que ya no hay una diferencia, entonces el celular está completamente cargado. Y estas cargas, en el caso de las neuronas, están llevadas a través de los iones. Y los iones son moléculas cargadas. Y los iones más importantes a nivel fisiológico son sodio y potasio. Entonces, cuando estamos viendo estos impulsos nerviosos, si yo hago un zoom en uno de estos impulsos nerviosos, esta es la membrana de la neurona. Normalmente hay mucho sodio afuera y mucho potasio adentro. Y esta neurona tiene sus canales de sodio cerrados en general, cuando está en reposo. Pero cuando se activa, probablemente porque la está activando la liberación de un neurotransmisor de una otra neurona, estas conductancias, que es el conducto de cargas, como cambia. Y va a haber entrada de sodio. Y cuando entra en sodio, que hay un montón afuera, la neurona se va a volver más positiva. Y al ser más positiva, pues se genera este impulso nervioso. Y esto creo que es ya como, creo que esto va a ser lo más básico para entender parte de mi tesis de doctorado. Así que bueno, si modificamos el paso de los iones de sodio, va a haber mayor respuesta por la siguiente neurona, va a ser más excitada. Como mencioné, es una neurona en reposo, donde no hay casi canales, estos iónicos son los puentes que permiten el paso de los iones. Es una neurona en reposo, y para generar estos gradientes, que esta diferencia de concentración extra e intracelular, pues se requiere energía. Y cuando una neurona está excitada, se cambian estos niveles basales de conductividad y el balance de los canales abiertos versus cerrados se altera. En general es porque se abren canales de sodio en un inicio. Okay. Espero que todo esté claro en este momento, porque esto va a ser clave para mi tesis. Ahora, las neuronas de Lessien son muy especiales porque para regular ritmos circadianos tienen que regular su actividad neuronal. Son ellas las que dan la señal al resto del cerebro qué momento del día es. Y tienen ritmos intrínsecos de actividad neuronal. Si, por ejemplo, yo registro una neurona del SIM durante el día, está súper activa, y en la noche está casi silenciosa. Y un experimento muy bonito, se los voy a mostrar, fue hecho en 1995, donde utilizaron este arreglo, y esto es un arreglo de multielectrodos, entonces este tiene un tamaño así chiquitito, y cada línea acá es un electrodo de oro, y lo que hicieron fue poner las células del E100 sobre esta pequeña área acá, y luego registrar cambios en la actividad eléctrica de esas neuronas de forma extracelular. Y entonces acá es un mapa
de este arreglo acá. Entonces, si yo hago un zoom acá en este pocito chiquitito, así es como se van a ver. Todos estos son los electrodos. Y acá es muy bonito ver que las neuronas, estas neuronas están acá separadas entre ellas, no se están hablando, están separadas. Y estas son sus ritmos en actividad neuronal. Y todas ellas tienen un ritmo de 24 horas, todas, aunque no se comuniquen entre ellas. Es un ritmo endógeno. Y si yo mido el periodo es de 24 horas y no todas comparten la misma fase, que en este caso sería el momento del día en el que están más activas, porque están separadas entre ellas, pero todas tienen un ritmo de 24 horas. Y además cuando los investigadores, y esto es otro gráfico que muestra lo mismo, en azul es una neurona que está en desfase con otra neurona que está en rojo. Tienen ritmos de 24 horas, pero no están en fase. Fase entendiéndose como el pico de mayor actividad. Y lo interesante es que también si yo bloqueo los canales de sodio que participan en la generación de impulsos nerviosos, esta actividad se anula. Entonces acá esto es una droga que se usa para bloquear la actividad neuronal y ustedes ven que estaban disparando esta neurona potenciales de acción, así es como se llaman los impulsos eléctricos, y una vez se añade la droga ya no dispara más, pero una vez quito la droga vuelve a disparar de nuevo. Eso quiere decir pues que las neuronas tienen un ritmo circadiano intrínseco de actividad neuronal. Pero la pregunta es, ok, me estás hablando de las neuronas, me estás hablando de los canales iónicos, pero ¿cómo el E100 puede regular los ritmos circadianos? Más considerando que en el E100 hay 20.000 neuronas y que esas 20.000 neuronas de cierta forma han de tener que coordinarse porque tienen que generar un ritmo coherente que le informe al resto del cerebro el momento del día que es para regular las funciones. Eso quiere decir que las neuronas se tienen que comunicar entre ellas y se tienen que sincronizar. Y al sincronizarse pueden generar ese ritmo coherente, porque si en la orquesta el maestro no está marcando el ritmo, va a sonar horrible la orquesta. Todos tienen que estar en el ritmo apropiado para que suene armoniosamente. Si las neuronas no se comunican entre ellas, si cada una está haciendo lo que quiere en el momento que quiere, no se va a poder generar un ritmo y por tanto no se le va a poder informar al cerebro qué hora del día es y cómo regular sus funciones. Y algo más especial también acerca del E100, que aunque es un área muy chiquitita del cerebro, y yo pongo porque es impresionante lo chiquitito que es comparado con el cerebro, es muy complejo también. Y se han descrito que hay diferentes tipos de células en esta área del cerebro. Entonces acá yo marqué dos tipos de células, que es dos tipos de neuronas, que son diferentes entre ellas, y lo que la hacen diferente es el tipo de neurotransmisor que liberan. Entonces las azulitas liberan VIP, perdón, estoy acostumbrada a hablar en inglés, VIP, y las rojitas liberan ABP, que son neurotransmisores. Y cuando se hace un ensayo para visualizar estas neuronas en el E100 utilizando inmunofluorescencia, que es básicamente un anticuerpo con una molécula fluorescente que se une específicamente a una molécula, en este caso VIP, lo vemos acá en verde, entonces están localizadas, hay una distribución espacial, una organización espacial dentro del E100, y esa organización espacial no es aleatoria, tiene una razón, y cada tipo de neurona desempeña una función esencial en el E100. La pregunta es cómo hacen para regularse entre ellas. Y esta investigadora esto es una de las mayores contribuciones que se hizo en el campo de los ritmos circadianos, al menos en mamíferos, y es que ella se preguntó cuál era, o sea, yo les acabo de decir que es VIP, pero en ese momento no se sabía cuál era la molécula que era importante o qué secretaban las neuronas o cómo lo hacían. Pues ella decidió buscar diferentes neurotransmisores y lo que hizo fue eliminar la expresión de esos neurotransmisores en el núcleo supraquiasmático. Entonces acá, esto es un actograma, nuevamente días de registro, cada fila representa un día, las barras negras representan el ratoncito corriendo en una jaula, y acá eliminó el neuropéptido y se dan cuenta que cuando lo eliminan, el ritmo circadiano no luce tan bonito como comparado con los controles. O cuando, el receptor
o cuando eliminan el péptido. Y cuando además hace un análisis de amplitud circadiana, o sea, qué tan circadiano es este ritmo en actividad, la amplitud baja un montón. Entonces, la escala de acá de amplitud circadiana es 9000 comparado con 800 y 700 y es significativa. Lo que quiere decir que este neuropéptido VIP y su receptor es necesario para tener los ritmos circadianos en actividad locomotora, pero también, y lo que propone ella en este artículo es que es necesario también para que se comuniquen las neuronas entre ellas. Sin este neuropéptido, las neuronas no saben cómo comunicarse bien y acertadamente y se pierde un poco qué tan robusto se están regulando los ritmos circadianos. Entonces, todo este background nos permite como unir diferentes piezas. Y a mí esto es lo que me gusta del trabajo científico y es que es una analogía que a mí me parece bonita y es yo me siento como una detective uniendo piezas de información para generar una historia coherente y entender qué es lo que falta en la historia. Entonces, la primera pieza de información es que las neuronas en el núcleo supraquiasmáticos regulan internamente su actividad eléctrica, tienen un ritmo de 24 horas y no necesitan comunicarse con nadie. Pero también las neuronas del SIEM deben liberar estos neuropéptidos a la hora apropiada del día para comunicar las señales entre ellas. Y esta comunicación entre las señales de ellas va a ser esencial para generar un ritmo coherente que le va a decir al resto del cerebro qué hora del día es. Entonces la pregunta que surge después de unir todas estas piezas de rompecabezas es ¿cuáles son los canales iónicos? ¿Cuáles son los canales iónicos que regulan esta actividad neuronal? Si nosotros identificamos qué canal iónico está regulando la actividad neuronal, estamos encontrando una molécula que está participando en el funcionamiento del núcleo supraquiasmático y explicaría cómo funciona y por tanto nos permitiría obtener una pieza de información esencial para no solamente satisfacer nuestra curiosidad, pero también al mismo tiempo entender más adelante por qué ciertas personas no pueden dormir en la noche, o porque con la edad cuesta más dormir, o porque con las enfermedades de neurotransmisión se alteran los ritmos circadianos. Y dentro de esta pregunta está la siguiente, dentro de esta pregunta está una más específica, que es, ¿están estos canales iónicos, si es que hay, implicados en regular el reloj molecular, que son los genes reloj, pero también los ritmos circadianos en comportamiento, que ya es lo que podemos observar en el animal? Entonces, nuevamente, como recordatorio, una neurona en reposo, sus canales en general están cerrados, y una neurona excitada, hay un aumento en el paso de sodio que hace que la neurona se vuelva más activa. Pero, ¿cuál es este canal de sodio? Y múltiples investigaciones que no es necesario que yo ahorita mencione, encontraron un canal candidato para explicar estos ritmos en actividad neuronal en las neuronas del SIEM. Entonces, la hipótesis es que si yo aumento la conductancia, el paso de iones de sodio, pues esto va a hacer que la neurona esté más excitada y por tanto puede ser que esta sea la forma en que estas neuronas regulan la actividad eléctrica en un momento del día, en el caso, en el día. Porque son mucho más activas durante el día comparado con la noche, lo cual también es interesante porque eso se aplica hasta para animales nocturnos, o sea que es un mecanismo bastante conservado. Y identificaron este canal que se llama NALSN. Es un canal de fuga, es decir, que es un canal que siempre está abierto, y por eso se llama fuga, porque deja fugar iones. Pero la pregunta de mi tesis de doctorado es cuáles son las implicaciones de este canal en regular los ritmos circadianos en mamíferos, particularmente cuál es el rol de este canal en regular el funcionamiento de las neuronas en el SIEM y los ritmos circadianos en expresión genética y expresión y en actividad locomotora, que es esta pregunta de mi tesis. Entonces, luego digo, pero ¿cómo vamos a medir ritmos circadianos? Pues nuevamente, la naturaleza nos da las herramientas para poder entender cómo funciona. Entonces, lo que hicieron los investigadores es vieron una luciérnaga y la luciérnaga se emite luz. Y lo que hicieron fue generar líneas transgénicas de ratones en los que
el gen periodo estaba acoplado a una enzima, que es la enzima luciferasa, que es la que está en las luciérnagas, y luego le proveemos luciferina, que es el sustrato de la enzima, y yo puedo hacer que una neurona que antes no emitía luz, emita luz cada vez que se expresa el gen periodo. O sea que en este caso la luz me va a reportar la expresión del gen, entonces va a ser mi reportero. Y esta es una de las películas que podemos hacer, que es muy interesante. Esto es un E100, y acá lo que ven en cada puntito es una célula, y está emitiendo luz, y después baja la luz, y después aumenta la luz, y luego otra vez baja la luz. Y esto es porque nuevamente es un ritmo de 24 horas y la luz nos sirve como el reportero de la expresión genética. Entonces lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tomar el ratoncito, hacer una disección del núcleo supraquiasmático, poner ese núcleo supraquiasmático, bien sea en un microscopio para hacer este tipo de películas, o en un detector de luz, que es un fotomultiplicador, y luego ver los trazos de expresión de este gen periodo a lo largo del tiempo. Ok. Entonces, para entender cuál es el rol de este canal en los ritmos circadianos, lo primero es, pues, eliminémoslo. Así es que podemos comprobar si es necesario o no. Entonces, para eliminarlo, nosotros utilizamos una aproximación, nuevamente, ayudándonos de las creaciones de la naturaleza, donde inyectamos un virus dentro del E100, y ese virus contiene la información que le va a decir a esas neuronas: no expresen esta proteína nunca más, o sea, no expresen este canal iónico. Y luego de que informan a no expresar ese canal iónico nunca más, nosotros registramos la actividad locomotora, luego disectamos el E100 y hacemos registros de expresión genética de ese E100. Entonces aquí está como el virus lo hace, no hay que entrar en detalles, pero esto fue una contribución muy importante en el campo científico, que es el sistema CRE, donde esta proteína recombina partes del ADN, y recombinar se refiere a que las troca, y al trocarlas, pues afecta la expresión. Y estos sitios acá, que se conocen como LOXP, son los que reconoce la proteína CRE, ya lo reconoce y lo troca, y cuando lo troca elimina esta secuencia del ADN de este ratoncito. Entonces el ratoncito ya no tiene la posibilidad de expresar este gen dentro de las neuronas. Y luego hacemos registros de actividad locomotora, nuevamente el actograma, donde a diferentes ciclos de luz y oscuridad, porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar con este ratón una vez este canal ya no estuviera. Ahora, nosotros esperamos que no pasara nada. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que muestran que un montón de canales no hacen nada. Pero, sorprendentemente, cuando bloqueamos la expresión de este canal en las neuronas del E100, ustedes se pueden... acá hay una pregunta. ¿Qué importancia tiene el reloj biológico en los ciclos reproductivos de diferentes especies animales? Claro que sí, influye un montón, porque yo estoy hablando de los ritmos circadianos diarios de 24 horas, pero nuestro planeta también tiene un ritmo anual, que es cuánto le toma completar un eje alrededor, un ciclo alrededor del Sol. Y ese ciclo alrededor del Sol lo expone a diferentes intensidades de luz y temperatura. Entonces, por ejemplo, más que todo en las zonas templadas que experimentan las estaciones, ahí es cuando ese ciclo anual va a ser esencial para muchas especies, porque les va a informar qué momento del año deben reproducirse, o anticiparse a la llegada del invierno, que es un ambiente austero, y por tanto almacenar comida antes de que llegue. Entonces sí, los ritmos circadianos también regulan la reproducción de muchas especies y también la anticipación del invierno, más que todo en las zonas templadas. Ahora, eso no quiere decir que los animales en las zonas tropicales no tengan ritmos circadianos, lo tienen, pero pues no se enfrentan a este reto ambiental tan abrupto como los sufren las zonas templadas en el norte y en el sur del planeta. Es una muy buena pregunta. Eso no afecta a estos ratoncitos, porque estos ratoncitos están controlados todo el día en el laboratorio. Entonces, bueno, este es el actograma, nuevamente. Las rayitas son cuántas veces estaba corriendo el ratoncito en la jaula.
los pusimos a 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad, como son animales nocturnos, pues no van a correr en la luz, y una vez cuando los pusimos en oscuridad constante, vemos nuevamente está pendiente en la actividad locomotora, porque cada día se despiertan un poquitico más temprano, y cuando los ponemos en días cortos, que es lo que sería invierno, 6 horas de luz, bueno, un poco drástico, 6 horas de luz, 18 horas de oscuridad, aún así siguen manteniendo un ritmo de 24 horas. Como que unos ratoncitos se asustan cuando hay luz porque ¿qué pasó? Y corren un poquito, pero su reloj biológico les informa que no es momento de correr y siguen descansando. Eso no lo vimos en nuestros mutantes. Cuando nosotros bloqueamos la expresión de este canal en el SCM de los ratones, cuando los ponemos en oscuridad constante, que es el momento donde su reloj biológico interno va a jugar, porque ya no hay señal externa, son completamente arrítmicos. Y esto se puede, yo puedo hacer un promedio de la actividad en los diferentes ciclos de luz, y estos son los gráficos de actividad, de perfiles de actividad. Entonces aquí en cafecito es el control que corre en la oscuridad, luego se calman durante la luz y lo vuelven a correr, y nuestros animales mutantes pues siguen muy bien ese patrón cuando hay luz, porque la luz les está informando qué hora del día es, pero cuando ya no hay luz, ya no vemos ese patrón en absoluto. Están corriendo durante casi todo el día. No tienen un ciclo bien regulado entre actividad y descanso. Y la luz en los días cortos, en este caso, restaura un poquito ese ritmo. Entonces, aunque en la oscuridad constante no tiene ningún ritmo en absoluto, si yo le pongo la luz, dado que la luz es una señal que le está diciendo al ratón corra, pues entonces acá se restaura un poquito. Pero el reloj endógeno está confundido, no entiende qué hora del día es. Esto quiere decir que este canal es súper importante para regular los ciclos de actividad y descanso. Y acá hay una pregunta muy buena, que es la depresión. Y eso es también muy cierto. Ahorita hay muchas investigaciones de la importancia del sueño y de los ritmos circadianos en enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia. Y es un campo emergente, pero de mucho impacto, porque una de las estrategias que se están empleando para hacer frente a este tipo de enfermedades es mejorar el sueño. O sea, inclusive, si yo mejoro tu sueño, el sueño va a permitir que la enfermedad se atenúe, porque el sueño es esencial para la restauración de las funciones cerebrales. Entonces, sí, es súper importante el sueño, es importante los ciclos circadianos. Y además, todo conectado es el hecho de que nosotros estemos expuestos constantemente a luz artificial, y más que todo la luz de los celulares y estos LEDs que tienen luz azul, que es de alta frecuencia, le está diciendo a nuestro cerebro que no libere melatonina. Y si no libera melatonina, nuestro cerebro no puede entrar en espacio de descanso. Y el hecho de que no entre en el estado fisiológico de descanso va a hacer que nosotros alteremos nuestros ritmos circadianos internos, nos cueste dormirnos. Y si nos cuesta dormirnos y no podemos dormir, el cerebro se va a desalinear, va a estar confundido, y todas las funciones del cuerpo se van a alterar. Y eso hace que aumente el riesgo de que se generen, pues que uno padezca enfermedades como la depresión, la ansiedad, pero no solamente eso, sino las mujeres embarazadas, hay mayor probabilidad de que tengan una pérdida de embarazo porque sus ritmos circadianos están alterados. O más interesante, que esto es un estudio que se hizo en mi laboratorio, que las células cancerígenas en el cerebro también tienen ritmos circadianos. Y ese ritmo circadianos de las células del cerebro cancerígenas se aprovechan del reloj endógeno para alimentarse. Pero si yo les daño su reloj interno, a las células cancerígenas no pueden seguir creciendo. Eso quiere decir que los ritmos circadianos son esenciales para todas las funciones, inclusive para una célula cancerígena que lo que quiere es alimentarse y crecer. Y ese tipo de afrontar estas enfermedades como el cáncer, ahorita se le llama como cronoterapia, utilizar el tiempo como una variable esencial al momento de hacer una diagnosis, un diagnóstico o un tratamiento. Muy buena pregunta.
Ok, y porque nosotros somos científicos y nos gustan las cuantificaciones, nosotros acá cuantificamos diferentes parámetros circadianos, que es la amplitud circadiana, qué tan circadiano es el ritmo locomotor de estos ratoncitos, qué tanto se mueven en total y cuánto descansan, y cuando están en un ciclo de 12-12, 12 horas luz, 12 horas oscuridad, no hay diferencia en absoluto entre ellas, pero cuando los ponemos en constante oscuridad, se ve la diferencia. Entonces su amplitud circadiana disminuye, corren menos y corren por más tiempo. Y casi todos los ratones que estaban, que ya no tenían este canal en sus neuronas, perdieron sus ritmos circadianos. Y se puede restaurar un poco cuando hay un poquito de luz con el 6-18. Entonces, todo esto sugiere que la ausencia de este canal es importante porque sin él se reduce la amplitud circadiana, el ratón no sabe qué hora del día es si no hay luz y empieza a correr todo el día, disminuye la actividad total y no entendemos por qué está disminuyendo la actividad total, probablemente porque están corriendo todo el día y se cansan y entonces no corren tanto como si lo harían si solamente corrían un momento del día y además no descansan. Ok, y luego vamos a la expresión genética. Entonces, ¿cuál sería el rol de este canal en regular los genes reloj? Entonces, nosotros hacemos estas películas que ya les mostré con bioluminiscencia, y esto es un SIN, son dos núcleos acá muy bonitos, y este es un SIN que es nuestro control, solamente expresa una proteína fluorescente que es verde y por eso se ve verde. Y aquí está la película, y lo que ustedes pueden ver es como hay una ola de expresión, ¿sí? Empieza en la parte de arriba y luego se va extendiéndose a la parte de abajo. Y si yo hago un mapa de calor de la fase, nuevamente la fase como el pico máximo de expresión de bioluminiscencia, que es el reportero de la expresión de los genes reloj, se va a ver algo como esto. Entonces empieza abajo, arriba y se va extendiendo hacia abajo. Y esta ola espacial temporal es muy conservada en el núcleo supraquiasmático. Y espera que hay una pregunta en el chat o un comentario. Ay, no, pucha. Creo que sí, o sea, como todos los, y más en las guerras, porque, y en los soldados, como si uno habla con personas que han servido, que han tenido que dar servicio militar, ellos tienen turnos que van en contra de su reloj biológico, turnos que los hacen estar despiertos en la madrugada, en la noche, en donde no pueden dormir. Esas alteraciones de su ritmo circadiano los expone más a que sean susceptibles, a que se generen enfermedades metabólicas, enfermedades cerebrales, de estado de ánimo, depresión, ansiedad, como que está muy subestimado todavía el rol de los ritmos circadianos en la salud humana. Y creo que en parte también por eso me animé a hacer esta charla, porque creo que es brindarle un espacio a la comunidad para que entienda un poquito más de esto, porque muchas veces, y siento que es un error de nosotros los científicos, que no transmitimos lo que sabemos, y entonces se genera un desconocimiento, las personas no saben cómo actuar, pero por ignorancia, no es porque sepan y no sepan, no es porque no sepan, o sepan y no lo ignoren, es porque no les transmitimos la información. Entonces, sí, es muy importante. Bueno, entonces acá esta onda es muy bonita, y si yo miro cómo cambia la amplitud de estos ritmos a lo largo del día, pues son preciosísimos, oscilaciones, y si yo mido de pico a pico cuánto toma, son alrededor de 24 horas, y esto es un índice de sincronización, donde dice, bueno, aquí casi todas las neuronas están sincronizadas, el 1 es el máximo sincronización, y también puedo hacer se llama raster plot, no sé cómo se traduce eso en español, pero aquí cada fila es una neurona, y estas son todas las neuronas de esta película. Pero lo bonito de este gráfico es que está mostrando que todas las neuronas están sincronizadas entre ellas. Ellas deben que marcar el mismo ritmo para poder informar al resto del cerebro la hora del día que es, y todas tienen que hacerlo en el momento que es para poder hacerlo adecuadamente. Y otra forma de analizar este tipo de películas es trayectorias. Entonces es una
un mapa de trayectoria y ese se llama centro de masa. Y lo que pasa es que en este análisis se analiza la trayectoria de expresión, en este caso de periodo a lo largo del tiempo. Entonces acá están los diferentes días en diferentes colores y lo que ven acá, y esto solamente es una de las partes del ESIN. Entonces acá empieza arriba y se va abajo y luego vuelve, empieza arriba y se va abajo y vuelve y así constantemente por el resto de lo que dure vivo el cultivo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros bloqueamos la expresión de este canal? Entonces aquí es una fotografía a través del SIM, pero en este caso expresa otra proteína fluorescente, que es roja, y además tiene el sistema CRE, que como ya dije, troca, y entonces elimina la expresión. Y este es en el tipo de películas que se ven. Entonces, lo que podemos ver así al principio es que ya no se apaga completamente, sino que permanece prendido. Las células permanecen prendidas, no se apagan. Y cuando hacemos un mapa de calor para determinar cómo se está generando la expresión de este gen a lo largo del tejido, ya no sigue el mismo patrón, no sigue esta onda espaciotemporal, sino que está alterado. O sea, hay regiones donde es más rápido, regiones donde es más lento y no están completamente sincronizados, y estos píxeles acá negros es que estas células no estaban sincronizadas, estas células estaban haciendo lo que querían. Y aunque sí vemos que hay unas oscilaciones, primero son de más poca amplitud, porque no es que esté completamente sincronizada, hay áreas que están sincronizadas entre ellas porque comparten el mismo color, pero el raster plot no es tan robusto comparado con el anterior. Entonces en el anterior veíamos un color oscuro, no hay expresión, y luego hay un montón de expresión amarillo, y aquí ya no se ve tan claro. En el mapa de trayectoria ya no se ve ese patrón tan estereotipado de empieza arriba y va abajo. Sí hay un patrón donde empieza arriba y luego va abajo, pero cambia a lo largo del tejido, lo cual es muy interesante, porque quiere decir que este canal de cierta forma está alterando, si no están las neuronas, está alterando la forma en cómo estas neuronas están comunicando entre ellas. Y el siguiente experimento que hicimos fue con los multielectrodos que les mostré, donde se registró la actividad neuronal de estas neuronas del ECN. Nosotros hicimos un experimento similar, utilizando en este caso bebés, porque las neuronas de adultos no sobreviven en estas preparaciones. Y la primera pregunta que ustedes me pueden hacer es, ¿cómo está seguro de que ese gen se expresa en los bebés? Y pues sí se expresa en los bebés. Pero cuando registramos la actividad eléctrica, este es el control. Entonces vemos, estos son unidades de multielectrodo que hacen un promedio de la actividad eléctrica a lo largo del electrodo. Entonces pueden haber más de una neurona en un electrodo, por eso las tasas de disparo se ven tan grandes. Pero entonces acá es un ritmo, nuevamente, si yo mido el pico 24 horas, ¿qué pasa cuando este canal ya no está expresado? Más. Los ritmos no existen. Y estos datos son muy preliminares, están calientitos. Así que todavía no hemos hecho las cuantificaciones, pero así a primera instancia vemos que sin este canal las neuronas no pueden generar los ritmos endógenos de actividad eléctrica y ya no saben a qué momento del día tienen que generar una señal para comunicar al resto de las neuronas. Sugiriendo pues que este canal regula la actividad neuronal en las neuronas del ECN. Entonces, espero que todo haya quedado claro, pero va a ser como un resumen. Entonces, el resumen a grandes rasgos es el ECN, un área muy pequeña del cerebro, se encarga de regular los ritmos circadianos, y gracias a que le permite también sincronizarse con las señales externas del medio ambiente, pero transmite esas señales al resto del cerebro para que se alineen las funciones fisiológicas. El ECN es un tejido complejo con 20.000 neuronas. Eso quiere decir que para generar un ritmo coherente las neuronas se tienen que comunicar entre ellas. Y al parecer, si este canal ya no está más, las neuronas no pueden regular su actividad nerviosa, lo que va a afectar que no se puedan comunicar acertadamente. Porque como vimos, cuando una neurona se comunica con otra, tiene que liberar un neurotransmisor, pero si no se comunica en el momento que es,
pues las neuronas van a estar liberando señales de forma aleatoria y no organizada, lo que explica pues estos patrones acá alterados en la expresión genética al mismo tiempo. No se pueden comunicar. Entonces acá es un breve resumen donde en constante oscuridad nuestros ratones no tenían ritmos endógenos de actividad locomotora. Las neuronas de L100 no tenían ritmos circadianos en la actividad eléctrica. Este canal es importante para regular la excitabilidad neuronal y además altera el patrón espacio-temporal de expresión genética. Y aquí es lo que hablaba de qué tan robusto es la expresión. Acá se ve muy oscuro. Cuando no están expresando y cuando están expresando, eso se ve alterado en nuestros mutantes. Lo que nos permite sugerir y concluir que este canal, un solo canal, es esencial para regular los ritmos circadianos en la actividad locomotora de los ratones, la actividad eléctrica de las neuronas, y la forma en que nosotros estamos considerando su rol es que, de alguna forma, sin este canal las neuronas no se pueden sincronizar entre ellas y, por tanto, no van a enviar una señal coherente para informar al resto del cerebro, y eso explicaría por qué estos ratones no corren cuando deberían estar corriendo con su reloj endógeno de 24 horas. Y porque todo esto es importante, porque como ya he mencionado, entender cómo funciona el ECN nos brinda herramientas para afrontar múltiples patologías donde hay desregulaciones de los ritmos circadianos. Eso es un artículo que salió hace poco donde con la edad la comunicación entre las neuronas es mucho más debilitada, porque primero hay un poquito de muerte celular, pero también en el caso del ECN las neuronas no secretan tanto, por ejemplo, V y P, entonces les cuesta comunicarse entre ellas, y cuando no se pueden comunicar entre ellas, no pueden informar al resto del cerebro, y el cerebro no puede informar al resto del organismo, se empieza a desalinear los relojes del cuerpo, y pues predisponiéndolo también para envejecimiento prematuro, que es lo que yo siento que es uno de los problemas que ahorita está pasando, y es que estamos alterando nuestros ritmos circadianos con la luz artificial y no le estamos permitiendo al reloj endógeno mantener su paso porque lo confundimos con luz. Y además desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, la enfermedad de Huntington. Y aquí los factores que más están afectando la salud es la luz artificial, pero también los turnos de trabajo variables, ¿sí? Como personas que desafortunadamente tienen que trabajar una semana de su vida durante el día y luego tienen que cambiar abruptamente en la noche. Y el cuerpo se confunde, no puede adaptarse fácilmente a esos cambios tan abruptos y empieza a predisponer al organismo a desarrollar enfermedades. Entonces también es como una invitación al mismo tiempo de ser conscientes de que hay un sistema interno, un reloj biológico que nos cuida y que regula nuestras funciones, y que lo único que tenemos que hacer es no usar el teléfono mientras estamos en la cama, no utilizar filtros de luz azul porque son lo que inhibe la secreción de melatonina, y ser mucho más disciplinados como con nuestros hábitos, comer a ciertas horas del día, hacer actividad física durante el día y no durante la noche, porque si hacemos actividad física entre la noche el cuerpo se activa, entonces se confunde. También es una invitación para que seamos conscientes de que también en nuestras manos está la posibilidad de cuidarnos y evitar que desarrollemos estas enfermedades. Y bueno, eso es todo. Yo quiero pues agradecer a mi laboratorio, y las personas que están en negrilla son los que me han ayudado muchísimo en el proyecto. Este es mi profesor, se llama Eric Herzog, y a todos ustedes. Bueno, también quiero agradecer a mis mentores de la Universidad Nacional, que Marcela Camacho, María del Pilar Gómez, Enrico Nasi, Edgar Cristancho, que son los que sin su apoyo yo no estaría haciendo un doctorado en neurociencias en Estados Unidos, y a todos ustedes por escucharme y por las preguntas que hicieron. Así que si hay más preguntas, estaría muy contenta de responderlas, y si no hay más preguntas y si les surgen en medio de la noche, me pueden enviar un email también
Y también, no sé si hay estudiantes que se unieron, pero si se unieron estudiantes, no es fácil, o sea, se siente casi imposible poder hacer un doctorado en el extranjero, al menos así yo lo sentía cuando estaba en la Nacional. Así que también puedo compartir cómo fue mi trayectoria académica, si alguien está interesado en seguir un camino similar. Y creo que hay una pregunta en el chat. ¿Qué pasa si se hace en otros canales o con varios canales al tiempo? Es una muy buena pregunta. Es algo que voy a hacer en mi tesis. Entonces, por el momento, les estoy hablando de este canal de sodio que, que según mis resultados, es muy importante para regular la actividad neuronal, pero el canal de sodio tiene que estar en la membrana durante el día, porque eso excita a las neuronas, y durante el día las neuronas están más activas. Pero eso quiere decir que durante la noche debe haber otro canal o ese canal ya no debe estar. Entonces, lo que podemos pensar y lo que se ha propuesto en el campo es que en la noche hay otro canal iónico, y ese otro canal iónico sería un canal de potasio. Y si se acuerdan, yo les dije que había más potasio adentro que afuera, pues cuando se abre un canal de potasio empieza a salir potasio y la neurona se silencia. Entonces, el campo de ritmos circadianos de excitabilidad en las neuronas sugiere que es como una bicicleta, que en la mañana, en el día, el sodio está ejerciendo la fuerza para regular la actividad neuronal y en la noche baja y es el del potasio el que lidera esa regulación neuronal. Pero no se sabe bien, no se sabe bien cómo es el mecanismo. Algo que voy a hacer en el futuro en mi tesis es probar con otro canal de potasio y ver qué pasa cuando bloqueo los dos. Si ya no hay nada en absoluto, si se vuelven más arrítmicos tus pobres ratones. Y también hay que aclarar que cuando un ratón es arrítmico, yo no tengo ensayos de supervivencia, pero es muy probable que mueran más rápido comparado con los controles, porque sus funciones fisiológicas están desalineadas entre ellas y no pueden responder adecuadamente ante las condiciones del ambiente y sus funciones internas. Es una muy buena pregunta. Buenas noches. Una pregunta con respecto a cómo engañar a las células cancerígenas. No me quedó claro cómo cambiar el ciclo circadiano para engañar a las células cancerígenas. Gracias. Sí. Sí, es un proyecto muy bonito. De hecho, si les interesa, también les puedo enviar. Ahorita es una estudiante de mi laboratorio que acaba de someter su artículo científico. Y lo que quería decir con eso es que las células cancerígenas tienen ritmos circadianos. Ellas, per se, sin que nada les diga nada, tienen ritmos circadianos. Esto quiere decir que si tienen ritmos circadianos, su función celular depende de un reloj. Y dentro de las funciones de una célula es crecer, en el caso del cáncer, crecer. Entonces, si integramos todo eso, lo que quiere decir es que en algún momento del día, esas células van a crecer más rápido que en otro momento del día, porque tienen ritmos circadianos. Lo que está haciéndose ahorita en la medicina, que es esto que se conoce como cronoterapia, es brindar la quimioterapia a un momento particular del día, para que cuando esté en su pico de división, ahí se provea la droga y mate la máxima cantidad de células cancerígenas, pero no cuando no hay casi células cancerígenas, no cuando están en la parte de abajo de su ciclo, sino cuando está arriba. Y ahí es cuando nosotros, lo que quería decir, nos aprovechamos del reloj biológico de las células cancerígenas para hacer frente a una enfermedad pues que es muy devastadora, que es el cáncer y muy latente en nuestra sociedad. Espero que haya quedado claro. Bueno, gracias. Pero realmente, bueno, las células cancerígenas, supongamos que tengan el ciclo, ¿cómo sabe uno cuál es el ciclo circadiano de las células cancerígenas? ¿O eso ya está determinado o está en estudio? Pues Ritmo circadiano, eso es muy interesante. El artículo de mi amiga se llama Secuestradores del reloj biológico. Las células cancerígenas se aprovechan del reloj interno para crecer.
Entonces, si me preguntas cuál es el ritmo circadiano de las células, pues el ritmo de la persona, porque se aprovechan del reloj biológico interno para crecer, lo cual les da muchas ventajas, porque si yo aprovecho el reloj biológico, ¿cuándo es cuando uno come y tiene altos niveles de glucosa durante el día? Probablemente durante el día y durante la mañana, es donde va a haber mayor crecimiento de células cancerígenas, porque hay mayor glucosa, mayor alimentación, mayor nutrientes para las células cancerígenas. Y en el artículo de mi amiga también demostró que el tratamiento de quimioterapia en la mañana es mucho más efectivo que en el tratamiento de quimioterapia en la noche. Entonces, ese es el reloj biológico de las células cancerígenas. Los secuestran nuestro propio cerebro, nuestro propio reloj. Y yo hablo así como que las células cancerígenas no hacen parte del sistema porque las células cancerígenas son muy especiales en ese aspecto. Y es que si es un tumor cerebral, esas células ya no parecen del cerebro. ¿Sí? Se desespecializan. Las células neuronales son muy especiales, bueno, no neuronas, glía, que es otro tipo de neuronas, de células en el cerebro, se especializan, ya no desempeñan la función que deben desempeñar, sino que son ahora más generalizables y por tanto eso les permite crecer también y ocultarse en el ambiente cerebral. Entonces, esa sería la respuesta. Y acá, sí. Perdón, asociado el trastorno de sueño con la reproducción de células cancerígenas. O sea, podríamos decir que si una persona con cáncer le resolvemos el tema de los trastornos de sueño, eso nos ayudaría como a engañar a las células cancerígenas para que crezcan. Sí, yo creo que el sueño es algo muy complejo porque afecta muchas funciones cerebrales. Pero sí, nuestra propuesta en el campo de los ritmos circadianos es que si yo de cierta forma garantizo una mejor calidad del sueño, todas las enfermedades van a disminuir su impacto. Y eso es algo que, por ejemplo, estamos haciendo también con diabetes. Ahí nosotros trabajamos con ratones diabéticos, diabetes tipo 1, y lo que hacemos es forzar sus ritmos circadianos restringiendo la comida en un momento determinado del día. Entonces el ratón sabe que solamente en un momento determinado del día va a haber comida. Y como ya les dije, la comida es una señal, un side bigger, no sé, una señal externa que regula los ritmos circadianos. Entonces, esos ratoncitos van a generar una sincronización con la comida y al generar una sincronización con la comida, al mismo tiempo el organismo se va alineando y al alinearse duermen más y al dormir más la progresión de la enfermedad disminuye. Entonces yo lo digo así como a grandes rasgos, dormir, pero dormir es un proceso fisiológico bastante complejo que involucra muchas variables y que además dentro del sueño hay un montón de categorías, ¿no? Sueño REM, sueño no REM, y si me preguntas cuál es el factor determinante, ahí no lo sabemos, es algo que se está investigando hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Gracias por las preguntas, me gusta. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer con el paper de cáncer, por si les interesa, yo lo voy a enviar al correo de egresados y espero que se los reenvíen a todos los que asistieron a la charla o cualquier persona que quiera leer el artículo de cáncer, que es muy, muy bonito y de hecho lo va a ser publicado dentro de poco en la revista Cell. No, ella denominó su charla Secuestradores del reloj biológico, que las células cancerígenas secuestran el reloj biológico interno para aprovecharse de él y poder crecer. Pero pues esa era su charla, el paper tiene otro nombre y los voy a compartir con ustedes. Y sí, las enfermedades neurodegenerativas es un problema que se puede resolver con mejores hábitos de sueño, podría. ¿Habrá una forma de recuperar la función del núcleo supraquiasmático? Yo creo que no, más que recuperar la función, yo creería que lo más lógico es evitar su degeneración. Entonces, recuperarlo es muy difícil, pero evitar que se degenere es algo que podemos hacer, que es prevenir.
Es que hablo en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, donde toda esa parte del cerebro empieza a destruirse, a degradarse. ¿Hay alguna forma de ayudar? Complicado, es complicado porque las enfermedades neurodegenerativas son multivariables, ¿sí? Primero afectan muchas zonas del cerebro y afectan diferentes zonas del cerebro de diferente forma. Lo chévere de las células del núcleo supraquiasmático es que los axones no tienen mielina, así que de generación de mielina no va a haber, las células van a poder seguir segregando señales. La cuestión es si las señales se van a poder transmitir, dado que los axones no tienen mielina y por tanto no pueden transmitir las señales de forma acertada. Pero yo creo que ahorita el campo está tendiendo a investigar más esta relación directa entre ritmos circadianos, porque uno de los factores como de diagnóstico también de enfermedad es la calidad del sueño. Y cuando se le pregunta a los pacientes ¿qué también duerme usted? Y si la respuesta es no duermo, eso es un criterio esencial en el diagnóstico de enfermedades cerebrales y creo que entender cómo funciona el núcleo supraquiasmático nos va a permitir hacer un diagnóstico más acertado, pero al mismo tiempo nos va a permitir prevenir, y ¿cómo lo digo prevenir? Nuevamente, teniendo buenos hábitos de sueño, evitando, tratar de lo posible, evitar alterar nuestro ritmo circadiano endógeno con señales externas, como el celular, no comer, sino comer mucha comida en la noche, porque el cuerpo piensa que este es harta glucosa, altos nutrientes, es una actividad del día y entonces va a empezar a confundir. Gracias por la pregunta. Si hay más preguntas, también está mi correo electrónico, por si tienen insomnio en las noches y se acuerdan de una pregunta de los ritmos circadianos. Sí, ya de hecho se los voy a compartir de una vez. Voy a mirar acá porque es una charla, es unos dibujitos animados muy simpáticos que, ay, volví a empezar. Ya tengo que stop sharing, dejar de presentar. Los voy a enviar de una vez por el chat, aprovechando que están acá. Oh, sí, Rhythms. El link para los que quieren ver. El video es muy bonito porque explica todo lo que yo expliqué con dibujitos. Y está en inglés, lo cual, pero espero que pueda traducirse, que haya traducción en español. Es muy cortito, dura ¿cuántos minutos? Solo 5 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas y por su atención y por permitirme este espacio para hablar de mi tesis, que es una buena práctica, pero también hablar de la importancia de los ritmos circadianos y cómo influyen en nuestra salud, bienestar. Bueno, muchas gracias, Sandra, por acompañarnos el día de hoy. Lo mismo a todos nuestros asistentes. Gracias también por, no sé si alguien... Hay una mano levantada. ¿Pregunta? Preguntas. Ana. Es con respecto a los trastornos de sueño, ¿sí?
¿qué sugerirías tú para la prevención de los trastornos de ensueño en general? Y nuevamente, el sueño es muy complejo porque lo que hacemos casi siempre, bueno, lo que yo, como el sueño es diferente, aunque está relacionado con los ritmos circadianos. El sueño es todo un fenómeno fisiológico que no lo estudiamos en el laboratorio. Yo puedo decir que el ratón está soñando, no, yo solo sé que el ratón está descansando o no está corriendo. Así que es difícil para mí contestar esa pregunta, pero sí es cierto que se ha visto que actividad física ayuda a tener buenos hábitos de sueño. Si yo me ejercito durante el día, en la noche voy a estar cansada y voy a dormir bien. El ejercicio, el hecho de no exponerse a esta luz del celular. Esta luz es terrible para el cerebro porque tiene mucha intensidad de luz azul y la luz azul, por eso tiene filtros azules, para que no haga tanto daño, pero inclusive la luz azul inhibe la secreción de melatonina y la melatonina es la que le dice a nuestro cerebro es hora de dormir. Entonces, si no me expongo al uso artificial, puedo ayudar un poco a mi cerebro a que me pueda dormir. Entonces, yo me imagino en un trastorno como el insomnio. En el insomnio, lo peor que podemos hacer es coger el celular, porque estamos exponiéndonos ante la luz y el cerebro queda confundido pensando que es de día y no vamos a entrar en modo de descanso. Entonces, es estar a oscuras, hacer actividad física, es chistoso, pero es cierto, como comer balanceadamente. El hecho de comer balanceadamente y a las horas correctas, alineamos nuestro cuerpo, alineamos nuestro organismo para que todos los relojes estén en sincronía. Si yo empiezo a comer a deshoras, a diferentes momentos del día, a lo largo de la semana, mi cuerpo no va a tener ni idea de cuándo es la hora de la cena. Y entonces va a empezar a secretar insulina en un momento del día, un día, y insulina en el otro momento del día, y no va a haber una coherencia. Entonces yo creo que uno puede mitigar trastornos del sueño siendo mucho más consistente con los hábitos de vida. Pero nuevamente, yo no soy una experta en el sueño, ritmos circadianos, pero es una muy buena pregunta y se está investigando en el campo en Alzheimer, en enfermedades neurodegenerativas, en depresión, ansiedad, trastornos, esquizofrenia. Todo tiene que ver con el sueño. ¿Sí? Las personas que, como decía, un diagnóstico, uno de las características que se emplean en diagnóstico de enfermedades crónicas es la imposibilidad para dormir. Hay una alarma, qué pena. No sé si la escuchan, pero bueno, va a seguir sonando si no la paro. Un segundo. Ya. Gracias. Es una buena pregunta. ¿Y qué pasa con los canales de potasio durante la noche? No se sabe. Eso es un modelo que se propuso porque tiene sentido que haya mayor conductancia de potasio en la noche y por tanto la neurona se silencie, porque si sale potasio la neurona queda calladita y como en la noche no hay actividad, pues es una muy buena hipótesis. Pero todas las mutaciones que han hecho de los canales de potasio no han mostrado un efecto significativo en los ritmos de actividad eléctrica de las neuronas del núcleo supraquiasmático. Pero lo interesante sería poder hacer los dos, este canal de sodio, que es mi tesis de doctorado, y el canal de potasio, que al parecer es medio importante. Y sí, la glucosa tiene que ver, nuevamente, porque la glucosa, altos niveles de glucosa en nuestro cuerpo, primero la glucosa es el alimento del cerebro, y segundo, altos niveles de glucosa hace que nuestro páncreas libere insulina, y la insulina va a hacer que la glucosa se almacene dentro de las células, entonces también hay un reloj periférico de liberación de insulina. Y si yo no como a las horas apropiadas del día, mi reloj periférico pancreático va a estar desalineado con el resto del organismo y voy a someter mi cuerpo a un estrés adicional. Entonces, sí, la glucosa tiene mucho que ver, nuevamente también porque es la comida del cerebro.
encantan las preguntas, son muy buenas. Preguntas, pero no, bueno, pero bueno, voy a dejar mi email en el chat por si alguien tiene más preguntas. Este es el correo de la Universidad Nacional que yo sigo usando, o que todos seguimos usando hasta salimos de la Nacional. Cualquier pregunta de mi trayectoria académica, que creo que es importante también hablar de eso, y es cómo conseguir oportunidades cuando un país no invierte en ciencia, que es Colombia, desafortunadamente. Buscar oportunidades externas, pero en esto mis mentores han sido esenciales, así que cualquier pregunta que tengan con respecto a eso también estaré atenta. Creo que lo más importante es empezar con, si uno tiene la idea de hacer un PhD, ahora yo no tenía ni idea que era un PhD hasta no sé, mi sexto semestre, quinto semestre, porque soy primera generación y recuerdo que mis profesores, de hecho mi mentora de pregrado, Marcela Camacho, tenía un MD PhD al final y yo, ¿qué es un PhD? Y busqué, decía doctor en filosofía, y yo, pero no entiendo por qué es doctora en filosofía si ella es fisióloga. Pero luego me di cuenta que es el grado académico más alto de investigación y que es el camino lógico para seguir en la ciencia. Entonces, entiendo que no se sepa mucho sobre eso y siempre estaré encantada a los que tengan preguntas de compartir mi historia. Ojalá, todavía falta un montón de trabajo. Esto se ve muy interesante porque al final todo es como cuentas la historia, pero todavía faltan muchos experimentos. Creo que me quedan 2 años de doctorado. Vamos a ver. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Sandra, por brindarnos este espacio, por compartirnos sus valiosos conocimientos. Esperamos que este espacio pues también haya sido como tú lo dijiste, como la pruebita para empezar a prepararse para presentar la investigación desde el programa de egresados. Pues te seguimos invitando a ti, a estos espacios y a nuestros asistentes, a nuestros demás diálogos. En el chat les dejo los diálogos de la programación de noviembre y pues sí estar como muy atentos, muy atentas a los canales del programa de egresados. Nuevamente muchas gracias a todos pues, Gracias. por su participación. Muchas gracias a todos también por su tiempo y sus preguntas, muy interesante, y poder compartirles en el futuro qué sale de esto. Chao. Gracias. Gracias. Que tengan buena noche o buen día, donde sea que estén.